En esta ocasión vamos a hablar de los filtros y para eso vamos a utilizar diodos y capacitores. Cuando nosotros tratamos con el sistema, debemos recordar que lo que interesa al final de esta etapa, porque de hecho contribuye en eso, es convertir una señal de corriente alterna después de pasar por una fuente, y esa fuente incluye la etapa de ciclado, a una señal como la que se observa en el lado derecho, una señal constante, una señal directa, o sea que no alterna y que exhibe un valor fijo de voltaje. Sin embargo, pues este voltaje de este pues no es un bloque único, sino que está compuesto por varias etapas. Vemos en la parte de abajo las tres principales, aunque no necesariamente son las únicas. Y observamos, de hecho, en el lado izquierdo, por ejemplo, que esta señal de corriente alterna con este rectificador nos entrega una señal pulsante, una señal que ya empieza a exhibir las características de una señal de corriente directa, o después pasa a una señal de filtrado, que es la que nos comprende en esta ocasión, en donde podemos ver que la salida en esa señal pulsante sigue teniendo variaciones en amplitud, sin embargo ya empieza a tomar la forma de una señal de corriente directa. Esta señal se ingresa a una etapa de regulación en la que participan un circuito de integrados, y cuando obtenemos la salida es lo que obtenemos como una señal de corriente desde una señal constante. Acá en la parte superior tenemos el circuito básico o el circuito característico de una etapa de conversión de corriente alterna a una señal filtrada, y podemos ver todo lo que nos representa el color verde, que es la señal que conocemos como el rectificador. ¿Qué es lo que tenemos a la salida del rectificador? Observamos que este capacitor está inmediatamente que está después, que es el que provoca el filtrado. Y en la parte final, recordemos que necesitamos forzosamente una resistencia de carga, porque como se ven los puntos rojos, es donde vamos a medir la señal de salida. ¿Qué es lo que tenemos en el lado izquierdo de la parte de abajo? Podemos ver que como el capacitor se está cargando con la alimentación que le da el rectificador de onda completa. Y vemos que llega hasta el punto máximo, que es el voltaje pico que entrega el rectificador. Ya lo habíamos dicho, se empieza a descargar y cuando llega a este punto ya viene nuevamente en el otro semicírculo y lo vuelve a cargar. Este proceso se repite de manera continua, y cuando vemos que en esta señal, que ahora sí ya es de la señal filtrada, podemos ver tres características que tenemos que identificar. El primero, como se puede ver en la parte izquierda, el voltaje pico rectificado, que es este voltaje que se asume que es una señal sin filtraje. Vemos que este voltaje fijo por rectificador se mide desde el cero, que tenemos como referencia, hasta el máximo de la señal de voltaje. Y bueno, en este caso tenemos la forma que se observa ya de manera en toda la señal rectificada en el puente de diodos. Otro parámetro que tenemos que conocer es el voltaje de DC, que nos va a entregar la señal ya filtrada y que, como podemos ver, representa desde el nivel de cero hasta la mitad de la amplitud de esta señal que ya está filtrada. Y el tercero, que no podemos decir que es el más importante, pero se toma en cuenta, es lo que se conoce como B sub R, que es el voltaje de resto. Este voltaje de resto se menciona acá como el voltaje de resto de pico a pico. Y de hecho, este parámetro o este nivel de voltaje, el que nos va a ayudar a saber qué tan eficiente o qué tan bueno está haciendo el filtrado cuando uno utiliza los capacitores. Con estos tres parámetros, entonces se definen en tres ecuaciones, las cuales no es el motivo de las que las presentamos como sean. Por ejemplo, vemos que el voltaje de rizo de pico a pico es esta señal que se mide desde este punto hasta este punto. Es donde sigue oscilando la señal, donde sigue habiendo variación de voltaje, donde sigue pulsando. Se define como aproximadamente el inverso del producto entre el valor de la frecuencia, el valor de la resistencia de carga y el valor de capacitor. Todo lo que sacamos de esta expresión se multiplica por el voltaje pico rectificado, que recordemos que está acá en el lado izquierdo y que todavía no está filtrado. Y bueno, con eso obtenemos esa señal.
Para el voltaje de DC, que también lo vamos a ampliar, esto es aproximadamente la expresión que vemos acá, que es muy parecida. Es 1 menos 2 veces el valor de la frecuencia por el valor de la resistencia de carga y del capacitor, multiplicado todo por el voltaje pico rectificado. ¿Qué es lo que podemos resumir acá? Si el resistor de carga o, y el capacitor se incrementan, sus valores aumentan si el resistor de carga y el capacitor, o el capacitor, ya decir, cualquiera de los dos, incrementa su valor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos dos parámetros? Uno es el voltaje de resistor y el otro voltaje en DC, que en el caso del voltaje de resistor se va a reducir. Bueno, eso desde la ecuación se ve, pero que nos da a entender si este resistor o el capacitor, y más comúnmente el capacitor, porque normalmente el resistor de carga es un valor fijo, la oscilación que tenga este voltaje de resistor que vemos acá se va a reducir, lo que nos dará cuenta de algún modo de que hay un mejor filtrado, pero también al mismo tiempo con esto del voltaje de resistor es natural entender que el voltaje de corriente directa se va a incrementar, como lo podemos ver en la segunda expresión si hacemos estos cambios tanto en el resistor y en el capacitor o en alguno de los dos. Esto al final nos da a entender que el aumento del valor en alguno de estos componentes nos va a provocar un mejor resultado hablando de términos de filtrado. Bueno, aquí lo podemos ver desde un punto de vista esquemático. ¿Qué pasa si el resistor y o el capacitor se hacen más grandes, se incrementan? Bueno, acá tenemos el ejemplo del lado izquierdo de la señal. Vamos a una señal que es solamente ilustrativa, en el que vemos un voltaje de resistor pico a pico, un nivel de DC que tenemos en esta parte de aquí, que se ya ha mostrado, y que es el resistor de carga y el capacitor igual se incrementa en valor. Vean cómo ahora la señal de inicio presenta un rizo, un voltaje de rizo más pequeño en comparación a la imagen que tenemos al lado izquierdo. Si además de eso observamos que el nivel de DC, por esta menor oscilación y porque se toma la mitad de la señal del voltaje de corriente directa, también tendrá un valor más alto, lo que nos da cuenta de que hay una mejor aproximación a una señal constante, que eso es lo que al final se va a buscar resolviendo en la etapa de regulación. Vamos a hacer entonces un ejercicio y vemos muchas imágenes. Les pido que veamos la parte superior, que vayamos de arriba a abajo. Entonces el ejemplo dice, determine el factor de rizo. El rizo se define como el voltaje de rizo de pico a pico, la oscilación que ya hemos mencionado, sobre el nivel de DC. Entonces el rizo nos va a decir qué tan eficiente es la etapa de filtrado que hemos desarrollado con capacitor. Vemos en el esquema que está acá abajo que aparece el rectificador de onda completa. Observamos dos terminales a la salida del circuito. Vemos que está conectado un capacitor, en este caso electrolítico, que está polarizado, y vemos a la salida una resistencia de carga. El ejemplo nos dice que el capacitor tiene un valor de 1000 microfaradios y que el resistor de carga un valor de 220 ohms. Vemos en la parte de abajo cómo aparece el voltaje pico rectificado que tenemos a la salida del rectificador de onda completa, una señal pulsante, del cual ese nivel de voltaje se mide desde el 0 hasta el valor máximo o valor pico. Vamos a asumir que el voltaje pico rectificado, este de aquí a acá, tiene un valor de 15.6 volts. Recordemos que también que es un valor en DC. Y como lo dice acá en este pequeño valor sin filtrado, conocemos que las ecuaciones que vimos en el voltaje de resistencia de pico a pico es todo lo que tenemos de este lado. Voltaje de DC es todo lo que tenemos de este lado. Y vamos a recordar que tenemos un capacitor de 1000 microfaradios, un resistor de carga de 220 ohms y una frecuencia, y por eso hemos puesto los signos de interrogación de cuánto. ¿Qué valor tiene la frecuencia de la señal pulsante que tenemos? Bueno, recordemos que cuando alimentamos un rectificador de onda completa con una señal senoidal, si la tomamos, por ejemplo, de los contactos, esta señal tiene una frecuencia de 60 Hz. Hasta nos quiere decir que 60 veces por segundo se repite este ciclo completo. Un semiciclo positivo, un semiciclo negativo. Cuando esta señal se mete al rectificador de onda completa, obtenemos una señal pulsante. Pero vemos en la parte de arriba que todo este tiempo que corresponde al semiciclo positivo y negativo ya no solamente permite tener un ciclo positivo, sino que tener dos. Ahora el ciclo completo no es como la señal alterna, no positivo y uno negativo, sino solamente lo que corresponde al primer semicírculo, porque recordemos que el periodo representa el tiempo en que tarda en completarse la señal y entonces vuelve a repetirse, y como vemos en esa señal pulsante, pues el ciclo solamente representa desde que tenemos el cero hasta que se termina el semiciclo, de tal manera que este semiciclo ya es una reproducción de todo el ciclo completo anterior. Pues realmente se está tardando la mitad del tiempo en relación a la señal senoidal. Ahora, este ciclo, que es el ciclo completo, no se va a reproducir 60, sino que se va a reproducir el doble, es decir, 120 veces por segundo se va a reproducir este ciclo completo. Ahora que conocemos esto, vamos a sustituir valores. Para encontrar el voltaje de rizo de pico a pico, pues tenemos el inverso de los valores que ya habíamos comentado, y al final tendremos que multiplicarlo el voltaje de pico rectificador, que es un voltaje de filtrado de 15.6 volts, de tal manera que ese valor de voltaje da una señal de 0.591 volts. Lo mismo hacemos con el nivel de C, sustituimos en la ecuación todos los mismos valores que ya hemos comentado, y entonces ahora vemos que el valor de DC es de 15.3 volts. De tal manera que si calculamos el rizo, que ya habíamos dicho que es el voltaje de rizo de pico a pico sobre el nivel de DC, sustituyendo con estos valores, nos va a dar un rizo de 0.039. No es voltaje porque este es un factor adimensional, ya que vimos que el voltaje es solamente el cociente 0.039. Y si lo transportamos o lo trasladamos a porcentaje, nos damos cuenta que el rizo tiene un valor de 3.9%. Pero como ya habíamos dicho, ¿en qué medida afecta el cambio de los valores tanto del resistor como del capacitor? Vamos a ver en la columna, de hecho,
lo que vemos aquí, y que involucra que el capacitor incremente su valor. Ya esto lo dejamos fijo. Ahora, no va a ser un capacitor como ustedes lo pudieron ver en el ejercicio anterior de 1000 microfarados. Vamos a poner el valor de un capacitor comercial que es de 2200 microfaradios y vamos a hacer exactamente los mismos procedimientos. Vemos como en la ecuación hemos cambiado el valor de capacitor a 2200. Todos los demás es lo mismo si comprobamos con esta expresión y lo mismo en el nivel de DC, que el valor de capacitor se coloca a 2200, de tal manera que al inicio vemos que el voltaje de rizo utilizando un capacitor más grande es de 0.26 volts, cuando en el caso de que se utilice un capacitor de 1000 microfaradios, en el 0.591, si esto igual nosotros le damos al nivel de C, que tiene que ser más elevado, vean cómo ese valor de voltaje es de 15.46 volts, a diferencia del caso anterior, cuando usamos un capacitor de 1000 microfarados, que fue de 15.3 volts. Si hacemos el cálculo de Rizo, nuevamente nos damos cuenta que ahora el cociente de ambos valores nos va a dar 0.016 y esto en porcentaje nos da 1.6%. Como vemos, al incrementar el capacitor a un poco más del doble de 2200 microfarados, nos resultó en tener un factor de Rizo mucho más pequeño. ¿Cuánto? Pues menos de la mitad, porque este factor nos dio 3.9%, lo que nos puede dar a entender que en general, sin ser muy específicos, el incremento en el valor de un capacitor en una etapa de filtrado va a deducir el valor del voltaje de resto de pico a pico, va a incrementar el nivel de DC y por consecuencia nos va a reducir esa oscilación que tiene la señal de corriente directa o esta señal que está montada en la señal de DC. En esta imagen se puede ver el circuito y la gráfica de una señal filtrada en una etapa de capacitores y el circuito de la parte superior es prácticamente idéntico al que está acá abajo. Pero lo único que cambia es que hemos encerrado en este círculo que el capacitor para C1 vale 500 microfaradios y que para C2 vale 4400 microfaradios. En la gráfica derecha que vemos el resultado del osciloscopio, podemos ver que la línea verde que corresponde a la señal de R1 pues presenta un balón de rizo, pero cuando el capacitor se va a 4400 microfaradios, se va casi 10 veces por arriba del valor del C1 y ahora la señal está de salida mostrada con esta línea rosa. Vemos como inmediatamente desde la gráfica, enfocándonos en esta sección, como la oscilación o este rizo es mucho menor por haber incrementado nada más el valor del capacitor. Pues con esto hemos terminado este video en el que se ha presentado el concepto del filtrado en una fuente de alimentación de DC y nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta luego. Computadoras portátiles, también conocidas como laptops. Vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que es el filtrado.